En este vídeo voy a explicar cómo se resuelven varios ejercicios de integrales definidas, con las que vamos a calcular áreas y volúmenes. El primer ejercicio es este, en el que en el apartado A me piden que calcule esta integral definida de esta función entre -1 y 4. Recuerdo que en este caso lo primero que tenemos que hacer es resolver la integral, es decir, calcular una primitiva de esta función. Es decir, en este caso, como es un polinomio, la integral es muy sencilla, quedaría x al cubo partido de 3, es decir, le sumamos una unidad al exponente y dividimos entre el exponente, más, aquí lo mismo, si le sumamos 1 al exponente queda 2, quedaría partido de 2, y por último este menos 2, pues simplemente es añadirle la x. Aquí no hace falta poner más k, ya que después de calcular esta función primitiva, es decir, después de resolver la integral, lo que hacemos es sustituir en esta expresión la x por 4 y a lo que me da restarle lo que se obtiene de sustituir en esta expresión la x por -1. Es decir, en este caso quedaría, pues si cambiamos la x por 4, obtendríamos 4 al cubo partido de 3 más 4 al cuadrado partido de 2 menos 2 por 4, y lo que obtenemos aquí le vamos a restar pues lo que sale de sustituir aquí la x por -1, es decir, quedaría -1 al cubo partido de 3 más -1 al cuadrado partido de 2 menos 2 por -1. Y ahora simplemente es hacer estos cálculos. Si hacéis estos cálculos, pues aquí queda 64 partido de 3 más 16 partido de 2 menos 8. Bueno, voy a dejar paréntesis, aunque si lo quitara no pasaría nada en este caso. Menos, y aquí quedaría pues menos 1/3 más 1/2 más 2. Bien, si hacéis estos cálculos veréis que sale 115 partido de 6. Y este sería el resultado de esta integral definida. En este caso no estaríamos calculando ningún área. Sí que es verdad que este resultado está relacionado con el área encerrada entre esta curva y el eje X, como ahora comentaremos, pero en realidad no estamos calculando lo que ahora veremos en el apartado B. Luego, si a mí me piden una integral definida de esta forma, hay que hacer esto y ya está. Bien, en el apartado B, sin embargo, me dicen, halla el área que determina esta curva, que es la misma que teníamos en el apartado A, con el eje X y entre las rectas x igual a -1 y x igual a 4. Bien, no hace falta hacer la gráfica, pero yo la voy a realizar para que se entienda mejor qué es lo que vamos a realizar. Y entonces, en este caso, voy a hacer aproximadamente cómo sería esta curva. Pues como es una parábola, es fácil de dibujar. No voy a entrar en detalle con los puntos de la parábola, pero en este caso, pues si aquí está el -1 y aquí está el -2 y aquí está el 1, pues aproximadamente la parábola hace así, baja, sube por aquí y sigue subiendo. Bien, entonces me están pidiendo que calcule el área encerrada entre esta parábola, esta curva, el eje X, este eje, y las rectas x igual a -1 y x igual a 4. X igual a -1, la recta x igual a -1 es una recta vertical. Cuando me den rectas verticales, como estas, me están dando justo estos valores que se ponen aquí. Es decir, x igual a -1, la recta x igual a -1, pues la tendríamos justo aquí. La hago discontinua, pero en verdad la podría haber hecho continua. En x igual a -1 y la recta x igual a 4, pues aquí está el 1, aquí está el 2, 3 y 4. Pues aquí estaría la otra recta,
que acaba cortando a esta parábola. Lo que pasa es que esa parábola, pues cuando x vale 4, pues toma un valor muy grande, entonces, bueno, aproximadamente vamos a imaginar que se corta por aquí arriba. Entonces me están pidiendo el área que hay entre esta curva, el eje X y estas dos rectas. Me están pidiendo el área de esta zona más esta zona. Bien, cuando nosotros hemos hecho la integral aquí arriba directamente sin buscar el área, este resultado que nos ha salido aquí en realidad sale de coger este área con signo positivo porque está encima del eje X y añadirle este área con signo negativo porque está por debajo del eje X. Es decir, en definitiva, coger este área y restarle esta. Por eso este área de aquí no es el total de sumar esta más esta. Entonces, ¿cómo podemos conseguir hallar el área total de sumar esta más esta? Pues en este caso debemos hallar este área por un lado, este área por otro, y como esta sale con signo negativo, cambiarle el signo y luego sumársela a este. Entonces, ¿cómo hallo estas dos áreas por separado? Pues es hacer el mismo procedimiento que hemos hecho aquí, pero en lugar de hacer la integral entre menos 1 y 4, pues la haremos entre menos 1 y 1, y con eso calcularemos este área, y luego le cambiaremos el signo, y luego calcularemos esta integral entre 1 y 4, y me saldrá este área con signo positivo, que al sumársela a la otra cambiada de signo, pues obtendremos el área total. En realidad, para saber que tenemos que hacer todo esto, no hace falta tener esta gráfica. Basta con saber en qué puntos la gráfica va a atravesar el eje X. Para saber dónde podemos tener la gráfica por encima del eje X y dónde podemos tenerla por debajo del eje X. Entonces, ¿cómo averiguamos eso? Pues lo que tenemos que saber es dónde corta esta curva al eje X. Gráficamente ya lo he hecho, pero como en realidad no tendremos la gráfica, pues simplemente es igualar esa curva, es decir, x² más x menos 2 a 0, y hallar las soluciones de esta simple ecuación. Si halláis las soluciones, veréis que son x igual a menos 2 y x igual a 1, que gráficamente es donde he puesto los puntos de corte, pero porque yo ya sabía cuáles eran las soluciones. Bien, de todas formas, de estos dos valores solo necesito utilizar este, ya que me piden el área desde menos 1 hasta 4. Luego el punto de corte que está entre menos 1 y 4 es solo este, el 1. El otro punto de corte está fuera de este intervalo, luego no lo necesito para nada. Entonces, como ya he dicho antes, en este caso hallaremos el área entre menos 1 y 1, hallaremos la integral entre menos 1 y 1 y entre 1 y 4. Entonces, para ello lo más cómodo es primero hallar la integral indefinida de esa curva, que ya hemos visto antes que daba x² partido de 3 más x² partido de 2 menos 2x. Como la vamos a utilizar para hallar el área no hace falta añadir más k. Le podemos dar un nombre, por ejemplo, f de x. Y entonces ya sabemos que para calcular estas dos áreas, en primer lugar haremos la integral entre menos 1 y 1 de x² más x menos 2 diferencial de x, que será coger esta expresión y en ella sustituir la x por 1 y restarle luego lo que sale de sustituir la x por menos 1. Entonces, esto queda igual a 1 al cubo partido de 3 más 1 al cuadrado partido de 2 menos 2 por 1. Menos lo que sale de cambiar la x por menos 1. Como aquí no me va a caber, lo pongo aquí abajo.
Y en este caso pues quedará menos 1 al cubo partido de 3 más menos 1 al cuadrado partido de 2 menos 2 por menos 1. Bien, si hacemos este paréntesis queda menos 7 sextos menos lo que da este paréntesis, que es 13 sextos. Luego al final esto queda menos 20 sextos, que si lo simplificamos pues es menos 10 tercios. En este caso ya sabíamos que este área al estar aquí abajo nos iba a salir con signo negativo. Pero en realidad, como no tendremos la gráfica, no sabremos si sale con signo positivo o negativo, pero nos da igual. Sabemos que si nos sale con signo positivo, dejamos el signo positivo, si sale con signo negativo, pues luego nos tocará cambiarlo. Bien, y luego para hallar este área, pues tenemos que hacer lo mismo, pero entre 1 y 4. Luego es hacer esta misma integral, pero cambiando aquí este 1 por un 4 y este menos 1 por un 1. Es decir, aquí va un 1 y aquí va un 4. Luego aquí lo mismo. Un 1 y un 4. De manera que ahora tenemos que sustituir la x por 4 y luego restarle lo que sale de sustituir la x por 1. Entonces quedará 4 al cubo partido de 3 más 4 al cuadrado partido de 2 menos 2 por 4. Y a esto le restaremos lo que sale de cambiar el x por 1, es decir, 1 al cubo partido de 3 más 1 al cuadrado partido de 2 menos 2 por 1. Si hacemos esta operación, veréis que queda 64 tercios. Y si hacéis esta operación, es la misma que teníamos aquí. Lo que da menos 7 sextos. Cuidado, es menos 7 sextos. Y si hacéis esta operación, esto queda 135 sextos, que si lo simplificáis es 45 medios. Luego el área que me estaban pidiendo será 10 tercios, aunque dé negativo, acordaos que tenemos que pasarlo a positivo. Bueno, lo voy a indicar de esta forma, menos 10 tercios, el valor absoluto de menos 10 tercios, más 45 medios. No haría falta ni siquiera poner el valor absoluto, pero bueno, lo voy a indicar. Podéis poner los dos sin valor absoluto siempre que los pongáis positivos y ya está. Y si hacéis esta suma veréis que queda 155 sextos. Como es área, pues vamos a poner unidades al cuadrado. Fijaos, como en el apartado A no habíamos tenido en cuenta que una parte de la superficie estaba por encima del gx y otra por debajo, pues daba 115 partido de 6. Que fijaos que es exactamente hacer esta suma sin los valores absolutos. Si a 45 medios le resto 10 tercios, justo queda 115 partido de 6. Pero en este caso, pues como lo hemos cogido en valor absoluto, pues sí que me calcula exactamente el área, que quedaría 155 sextos. Bien, un pequeño detalle antes de pasar al siguiente ejercicio, y es que nos podemos dar cuenta de que al hacer esta integral, aquí tenemos que sustituir en esta expresión la x por 1 y por menos 1. Y aquí tenemos que sustituir la x por 4 y por 1. Es decir, tanto aquí como aquí vamos a sustituir la x por 1. Es decir, este cálculo está repetido aquí y aquí. Entonces, ¿cómo podemos ahorrarnos escribir esto tantas veces? Incluso esta expresión la he tenido que escribir aquí y también aquí. Pues podemos escribirlo un poquito más rápido aprovechando esto que había puesto aquí. Le había dado un nombre a esta función que sale de la integral. Es decir, esta función de aquí sabemos que es f mayúscula de x. Luego, cuando hago esta integral, sé que es sustituir en esta expresión en f mayúscula de x la x por 1 y saldrá esto, y sustituir en esta expresión, es decir, en f mayúscula de x, la x por menos 1 y sale esto.
Y aquí vamos a tener f mayúscula de 1 y aquí tenemos f mayúscula de 4. Es decir, para escribirlo todo un poco más rápido, pues puedo calcular, cuando ya tengo f mayúscula de x, es decir, ya he calculado la integral, y sé que voy a necesitar calcular f de 4, f de 1 y f de menos 1, pues realizar en primer lugar esos cálculos. F de 4, pues sabemos que sale de hacer 4 al cubo partido de 3 más 4 al cuadrado partido de 2 menos 2 por 4. Si hacéis este cálculo veréis que queda 64 tercios. Bien, en segundo lugar, f de 1 pues sale de hacer 1 al cubo partido de 3 más 1 al cuadrado partido de 2 menos 2 por 1. Y si hacéis este cálculo veréis que queda menos 7 sextos. Y f de menos 1 pues sale de hacer menos 1 al cubo partido de 3 más menos 1 al cuadrado partido de 2 menos 2 por menos 1. Y si hacéis este cálculo queda 13 sextos. Es decir, al final estos cálculos eran los que habíamos hecho aquí en estos paréntesis de aquí arriba. Bien, entonces, para calcular el área sabemos que tenemos que calcular la integral entre menos 1 y 1 de x cuadrado más x menos 2. Y ya sabemos que esta integral sale de sustituir en f mayúscula la x por 1, es decir, de hacer f de 1, y restarle lo que sale de sustituir en f mayúscula la x por menos 1, es decir, f de menos 1. Y como ya lo tengo calculado aquí arriba, esto es equivalente a hacer menos 7 sextos menos 13 sextos. Y esto queda menos 20 sextos, que es menos 10 tercios. Es decir, es exactamente lo mismo que esto de aquí arriba, pero escribiéndolo un poquito más organizado y no teniendo que repetir tantas veces las mismas operaciones. Porque así ahora, cuando tenemos que hacer la integral entre 1 y 4 de esta misma expresión, pues tenemos que hacer f de 4 menos f de 1. F de 4 sabemos que es 64 tercios, menos f de 1, que es menos 7 sextos. Y si hacemos esta operación, ya hemos visto antes que queda 135 sextos, que simplificado queda 45 medios. Y una vez tenemos esto calculado, pues ya sabemos que el área pues es 10 tercios más 45 medios. Podríamos poner valor absoluto o, como ya he dicho antes, lo podemos escribir así y es perfectamente correcto. Y esto queda 155 sextos unidades al cuadrado. Entonces, desarrollándolo de esta forma, queda un poquito más corto de escribir. Pero bueno, ambas formas son perfectamente válidas. Bien, y con esto quedaría terminado este ejercicio. Pasamos al siguiente. Este ejercicio dice: calcula el área comprendida entre la curva igual a 3x cuadrado menos x más 1, el eje x y las rectas x igual a 0 y x igual a 4. Cuando las rectas que me den sean x igual a un número, quiere decir que son rectas verticales, y entonces son valores que vamos a utilizar para ponerlos aquí y aquí en la integral. Bien, lo que tenemos que averiguar es si vamos a hallar directamente la integral entre 0 y 4, o tendremos que dividir esta integral en un par de integrales, o en varias integrales. ¿Cómo sabemos eso? Pues tenemos que averiguar si esta expresión, si esta curva, está entre 0 y 4 completamente encima del eje x o completamente debajo del eje x. Es decir, no está una parte por encima del eje x y otra parte por debajo del eje x,
¿Cómo averiguo eso? Pues el procedimiento siempre es el mismo. Igualamos esta expresión a 0 para ver si esta curva atraviesa el eje X y sobre todo si lo atraviesa entre 0 y 4. Entonces tenemos que hacer 3x² menos x más 1 igual a 0. E intentar resolver esta ecuación. En este caso, si la intentáis resolver, veréis que no tiene solución. Luego ya sabemos que no atraviesa el eje X para ningún valor de la X, es decir, no solo entre 0 y 4, sino para cualquier número real, es decir, no tiene solución. Esta curva está completamente, en este caso, por encima del eje X. Luego, para hallar el área que me están pidiendo, es directamente calcular la integral entre 0 y 4 de esta curva, 3x² menos x más 1. Como es un polinomio, pues es muy rápido y sencillo de hacer. Quedaría entonces en este caso la integral de 3x², que será 3x al cubo partido de 3, directamente este 3 lo podría haber quitado, menos x² partido de 2, más 1x, es decir, más x. Y esto entre 0 y 4. Entonces el área saldrá de sustituir aquí la x por 4 y restarle lo que sale de sustituir la x por 0. Al sustituir la x por 0, pues evidentemente va a salir 0. Entonces quedará 4 al cubo menos 4 al cuadrado partido de 2 más 4 menos, bueno, no haría falta ni escribirlo, 0 al cubo menos 0 al cuadrado partido de 2 más 0. Si hacéis esta operación veréis que queda 60 menos 0, pues lógicamente 60. Luego el área que me estaban pidiendo son 60 unidades al cuadrado. Y con esto quedaría terminado este ejercicio. Pasamos al siguiente. En el siguiente ejercicio me piden calcula el área bajo la curva y igual a 3x menos 2 y entre las rectas igual a 0, x igual a menos 1 y x igual a 1. Cuidado porque al darme tres rectas podemos liarnos, pero fijaos que la recta igual a 0 se refiere al eje X, lo mismo que en el ejercicio anterior, al final es el área comprendida entre esta curva y el eje X. Y luego estas otras dos rectas son rectas verticales, al final me están diciendo que tiene que ser entre menos 1 y 1. Pero cuidado, no tenemos que calcular directamente la integral definida entre menos 1 y 1, porque puede ocurrir que parte de esta curva, que en este caso es una recta, esté por encima del eje X y otra parte por debajo del eje X. Entonces vamos a averiguar primero cuál es el punto de corte de, en este caso, esta recta con el eje X. Es muy sencillo en este caso, 3x menos 2 igual a 0. Si despejamos, esto queda que x es igual a 2 tercios. Y justo este 2 tercios está entre menos 1 y 1. Luego tenemos que hacer en este caso la integral entre menos 1 y 2 tercios y por otro lado la integral entre 2 tercios y 1. No me piden que haga la gráfica, pero para que se entienda mejor la voy a hacer. Esta recta pues es muy fácil de dibujar, por ejemplo podemos hallar dos puntos, cuando la x vale 0, la y vale menos 2. Por ejemplo aquí. Y por ejemplo cuando la x vale 1, pues queda 3 por 1, 3, menos 2, queda 1. Luego cuando la x vale 1, la y también vale 1. Es decir, cuando la x vale 1, aproximadamente por aquí, la y también vale 1. Luego ese punto está por aquí. De manera que, si ahora trazamos esta recta, quedaría así. Fijaos que el punto de corte pues es justo x igual a 2 tercios. Bien, me piden el área entre esta recta, el eje X, que es igual a 0, y las rectas verticales, x igual a menos 1, pues x igual a menos 1 aproximadamente estará por aquí.
Luego, si trazamos una recta vertical en -1 y en 1 trazamos también aquí una recta vertical, pues el área que me están pidiendo es el área encerrada entre la curva 3x-2, que es esta recta roja, el eje x, que es igual a 0, y x igual a -1, es decir, sería este área. Y luego lo mismo entre 2/3 y 1, que sería esta zona de aquí. Bien, no hacía falta hacer la gráfica, podríamos hacerlo directamente con los cálculos y si lo hacemos bien, pues el resultado será correcto. Entonces, entre -1 y 2/3 sabemos que el resultado del área va a salir con signo negativo y entre 2/3 y 1 con signo positivo. Pero bueno, si no realizamos la gráfica, pues no lo sabemos con qué signo va a salir, pero nos da igual. Hacemos las operaciones y una vez tengamos esas áreas, pues las ponemos con signo positivo y las sumamos. Bien, en este caso, para ir un poquito más rápido, voy a calcular primero cuál es la función primitiva, es decir, voy a calcular cuánto vale la integral de 3x menos 2, que es muy fácil. En este caso es pues 3x cuadrado partido de 2 menos 2x. Y ya sabemos que vamos a sustituir en esa integral la x por -1. Si sustituimos la x por -1 queda 3 por -1 al cuadrado partido de 2 menos 2 por -1. Y si hacéis esta operación queda 7 medios. Vamos a sustituir la x por 2/3. Y entonces en este caso quedará 3 por 2/3 al cuadrado partido de 2. Y esto menos 2 por 2/3. Si hacéis esta operación, comprobaréis que da menos 2/3. Y por último, pues tenemos que sustituir la x por 1. Entonces queda 3 por 1 al cuadrado partido de 2 menos 2 por 1. Y si hacéis esta operación queda menos 1/2. Entonces, una vez ya tenemos hecho esto, ahora los cálculos que queríamos hacer pues quedan un poco más rápidos de indicar. Entonces queda la integral entre -1 y 2/3 de 3x menos 2. Y sabemos que esto saldrá de hacer f de 2/3 menos f de -1. F de 2/3 sabemos que da menos 2/3. F de -1 sabemos que da 7 medios, luego es menos 7 medios. Y si hacéis esta operación queda menos 25 sextos. Y por otro lado, pues tenemos que hacer esta misma integral, pero en este caso entre 2/3 y 1. Es decir, tengo que hacer f de 1 menos f de 2/3. F de 1 vale menos 1/2 y f de 2/3 vale menos 2/3. Luego será menos 2/3. Si hacéis esta operación, pues veréis que queda 1/6. Luego, el área que buscábamos sabemos que es sumar estos dos valores en valor absoluto, es decir, con signo positivo. Es decir, será 25 sextos más 1/6. Y esto queda 26 sextos, que si lo simplificamos queda 13/3 unidades al cuadrado. Y con esto quedaría terminado este ejercicio. Pasamos al siguiente. El siguiente ejercicio dice, halla en cada caso el área comprendida entre los siguientes pares de parábolas. Dice en cada caso porque el ejercicio tiene diferentes apartados, pero yo voy a hacer solo el apartado A. Bien, en los ejercicios anteriores solo me daban una única curva, solo me daban una función,
y me pedían que hallara el área comprendida entre esa función y el eje X. Es decir, si yo tengo una función, pues tengo que hacer la integral para hallar el área que hay entre esa función y el eje X. Pero aquí me piden el área entre dos funciones. En este caso son dos parábolas. Luego, si tengo una parábola y otra parábola, pues el área comprendida entre esas dos parábolas será el área que está aquí en medio. Bien, como vamos a ver, el procedimiento para hallar el área entre dos curvas, entre dos funciones, es exactamente el mismo que el que hemos hecho para hallar el área entre una única curva y el eje X. Lo que vamos a hacer es transformar estas dos funciones en una única función que sale de restar las dos funciones. Es decir, creo una nueva función que sea una de ellas menos la otra. Da igual cuál pongamos primero. X cuadrado menos 5 menos x cuadrado más 5. Si simplificamos esto, pues queda x cuadrado menos x cuadrado, es decir, más x cuadrado, queda 2x cuadrado. Y menos 5 menos 10. Y ahora consideramos que tenemos una única función que es esta. Y hallar el área entre estas dos curvas es equivalente a hallar el área entre esta única función, entre esta única curva y el eje X. Luego nos olvidamos de que tenemos dos y pensamos que solo tenemos una. Y hallamos el área entre esta y el eje X. Bien, ¿cómo hallamos el área entre esta y el eje X si no me están indicando entre qué valores de la X tenemos que hallar el área? Es decir, en otros ejercicios me decían entre X igual a 0 y X igual a 4, por ejemplo. Pues sabemos que teníamos que hacer la integral entre 0 y 4. O primero comprobar si la función cortaba el eje X en algún valor entre 0 y 4 y entonces teníamos que dividir esta integral en varios trozos. Bien, si no me dan ningún valor, quiere decir que tenemos que hallar la integral entre los valores donde esta función corta el eje X. Es decir, yo ahora solo tengo esta función, pues voy a averiguar cuándo esta función corta el eje X. Igualo esa expresión a 0 y resuelvo la ecuación. Entonces me queda 2x cuadrado igual a 10, luego x cuadrado es igual a 5, luego x es igual a más menos raíz cuadrada de 5. Luego sabemos que esta función corta el eje X en menos raíz cuadrada de 5 y más raíz cuadrada de 5. Pues esos son los valores que vamos a poner aquí en la integral, es decir, vamos a calcular la integral entre menos raíz cuadrada de 5 y raíz cuadrada de 5. De la función, esta de aquí, 2x cuadrado menos 10. Entonces esto va a quedar, la integral de 2x cuadrado es 2x al cubo partido de 3, menos la integral de 10, que es 10x. Y ahora sustituimos pues la x por raíz cuadrada de 5 y la x por menos raíz cuadrada de 5. Bien, entonces esto queda pues 2 por raíz cuadrada de 5 al cubo partido de 3 menos 10 por raíz cuadrada de 5. Y esto menos lo que sale de multiplicar 2 por menos raíz cuadrada de 5 al cubo, todo esto partido de 3, menos 10 por menos raíz cuadrada de 5. Entonces, si hacéis esta operación, comprobaréis que queda 20 tercios por raíz cuadrada de 5, menos esta operación de aquí, que es la misma que esta, pero cambia de signo. Luego queda menos 20 tercios por raíz cuadrada de 5. Luego, si hacemos esta operación, nos da 40 tercios por raíz cuadrada de 5. Luego el área que me estaban pidiendo es igual a 40 tercios por raíz cuadrada de 5 unidades al cuadrado. Bien, y con esto quedaría terminado este ejercicio. Pasamos al siguiente. El siguiente ejercicio dice, calcula el área comprendida entre las curvas dadas en cada uno de los ejercicios siguientes.
dice en cada uno de los ejercicios siguientes porque en verdad tiene diferentes apartados, pero vamos a hacer solo el apartado C. Al igual que en el ejercicio anterior, cuando me piden el área entre dos curvas, lo que vamos a hacer es considerar como si solo tuviéramos una y hallar el área comprendida entre esa única curva y el eje X. Esa única curva que vamos a considerar que tenemos es la que sale de restar estas dos. Es decir, vamos a considerar una función que sale de hacer x al cubo menos 3x cuadrado más 3x menos la otra función que es x. Al final esto queda x al cubo menos 3x cuadrado más 3x menos x más 2x. Entonces, intentar buscar el área encerrada entre esta curva y esta es equivalente a buscar el área encerrada entre esta curva y el eje X. Luego nos vamos a olvidar de que teníamos dos curvas y vamos a considerar que solo tenemos una y queremos saber el área encerrada entre esta y el eje X. Bien, como no me dan los valores de la X entre los cuales tengo que calcular el área que hay encerrada entre esta curva y el eje X, pues esos valores de la X, esos valores que ponemos en la integral, que ponemos aquí y aquí, los vamos a obtener de buscar cuáles son los puntos de corte entre esta curva y el eje X. Es decir, si no me los dan, los hallo resolviendo la ecuación que sale de igualar esto a 0. Entonces, queda x al cubo menos 3x cuadrado más 2x igual a 0. Esta ecuación se puede resolver primero sacando factor común la x. Y de aquí obtengo una primera ecuación que es x igual a 0, ya tengo una solución, x igual a 0, y otra que es x cuadrado menos 3x más 2 igual a 0. Esta ecuación de segundo grado, si la resolvéis, veréis que tiene dos soluciones, x igual a 1 y x igual a 2. Luego ya sabemos que esta curva corta al eje X en tres puntos, en x igual a 0, x igual a 1 y x igual a 2. Lo que es equivalente a que estas dos curvas se corten en tres puntos, en x igual a 0, x igual a 1 y x igual a 2. Pero repito, nos podemos olvidar de que teníamos dos curvas y considerar que solo tenemos esta de aquí y que se corta con el eje X en x igual a 0, x igual a 1 y x igual a 2. Luego tenemos que hallar el área que hay entre esta curva y el eje X entre 0 y 1. Y por otro lado, el área que hay entre esta curva y el eje X entre 1 y 2. Una me dará con signo negativo, otra con signo positivo, me da igual cuál me dé con signo negativo, pero luego ambas las sumaré con sus valores absolutos, es decir, las sumaré con signo positivo y eso me dará el área. Bien, como tengo que hallar estas dos integrales, lo más cómodo es primero hallar cuánto vale la integral de esta expresión. Y llamar a esta integral, por ejemplo, f mayúscula de x. Y esto queda pues x a la cuarta partido de 4 menos 3x al cubo partido de 3. Este 3 directamente lo podría haber quitado. Más, y aquí vuelve a ocurrir lo mismo, 2x al cuadrado partido de 2, pues este 2 también me podría haber ahorrado escribirlo y ya lo tendríamos. Entonces, ahora sabemos que necesitamos calcular cuánto vale esta función en x igual a 0, x igual a 1 y en x igual a 2. Es decir, calculamos f de 0 y sabemos que lógicamente va a quedar, no haría falta ni indicar esto porque es muy evidente, pero bueno, lo pongo. Y lógicamente da 0. En f de 1 pues tenemos 1 a la cuarta partido de 4 menos 1 al cubo más 1 al cuadrado, y entonces esto queda un cuarto. Y en f de 2 pues vamos a tener 2 a la cuarta partido de 4 menos 2 al cubo más 2 al cuadrado. Y si calculáis esto, pues veréis que también da 0. Entonces, el área que estamos buscando sale de hacer esta integral
entre 0 y 1, que al final es hacer f de 1 menos f de 0, que es 1/4 menos 0, es decir, 1/4. Y por otro lado, esta misma integral, en este caso, entre 1 y 2, que es hacer f de 2 menos f de 1, es decir, 0 menos 1/4. Y queda menos 1/4. Entonces, el área que estamos buscando pues va a ser este primer 1/4. Lo pongo en valor absoluto, aunque al ser positivo pues no haría ni falta. Pero lo pongo así para que cuando le sumemos este, pues volvamos a poner en valor absoluto. Es decir, siempre escogerlo con valor positivo. Luego esto queda, lógicamente, 2/4, que es 1/2 unidades al cuadrado. Y con esto queda terminado este ejercicio. La gráfica no hace falta hacerla, pero para que veáis cómo son las curvas entre las que estamos calculando el área, voy a mostraros la gráfica que muestra el solucionario del libro. Entonces, en el solucionario del libro, pues aparecen esas dos curvas. La primera de ellas, igual a x al cubo menos 3x² más 3x, es esta. Y la otra, igual a x, pues es esta recta. Vemos cómo se cortan justo en x igual a 0, en x igual a 1 y en x igual a 2. Pero, como ya he comentado antes, no hace falta pensar que tenemos dos curvas y que se cortan en diferentes puntos. Podemos considerar que solo tenemos una única curva, como hace también aquí, que sale de restar una menos la otra, es esta curva. La gráfica de esta no está hecha, pero si la hiciéramos veríamos que justo la gráfica de esta curva corta al eje x en x igual a 0, x igual a 1 y x igual a 2. Luego, cuando tengamos que calcular el área entre dos curvas, lo mejor es olvidarse de que tenemos dos curvas, hallar la resta de ambas, hallar una única curva y buscar dónde corta esta curva con el eje x, porque donde corta esta curva con el eje x es justo en aquellos valores de la x donde se cortan las dos curvas originales que tenemos. Bien, una vez visto esto, pasamos al siguiente ejercicio. El siguiente es este que dice: halla el área de la región comprendida entre la gráfica de la función f de x 1 partido de x menos 2 al cuadrado para x mayor o igual que 5 medios y las rectas igual a 1 y x igual a 5 medios. Bien, fijaos que en este caso me dan una función y me piden que haya el área comprendida entre esta función y estas rectas igual a 1 y x igual a 5 medios. Pero cuidado aquí, la recta x igual a 5 medios es una recta vertical, es decir, es un valor que sabemos que vamos a utilizar aquí, 5 medios, o aquí arriba, 5 medios. Es decir, es un valor que vamos a poner aquí o aquí. Pero esta recta que me dan aquí no es vertical, es horizontal. Luego al final es como si fuera otra función, como si me dieran la función esta de aquí y me dieran otra función que llamarán g. Igual que en los dos ejercicios anteriores, es como si me dieran dos curvas, esta y esta. Lo que pasa es que esta curva de aquí pues es justo una recta horizontal. Pero me da igual. Al igual que en los ejercicios anteriores, cuando me dan dos curvas, ya he dicho que lo más cómodo es crear una nueva curva, una nueva función, que aquí la voy a llamar g porque esta se llama f, entonces la podemos llamar g o la podéis llamar h, la podéis llamar como queráis. Por ejemplo, si esta que he comentado aquí la llamáramos g, pues si esta es f y esta es g, pues esta la podríamos llamar h. Pero bueno, como esta no la llama de ninguna forma, sino que simplemente dice i igual a 1, pues la que sale de la resta, que es esta función, pues la voy a llamar g. Y ahora ya me olvido de que tenía dos funciones, de que tenía dos curvas, esta y esta. Y considero que solo tengo una. Y quiero hallar cuál es el área comprendida entre esta y el eje x. Bien, ¿entre qué valores de la x vamos a hallar el área? Pues me da uno de ellos, me dice entre 5 medios. ¿Y cuál es el otro valor? Pues el otro valor, como no me lo da, lo hallaré de buscar el punto de corte entre esta función y el eje x. Bien, vamos a hallar cuál es el punto de corte entre esta función y el eje x. ¿Cómo hallo ese punto de corte? Pues igualando esa función a 0 y resolviendo la ecuación. Bien, en este caso, si hacemos como un denominador, esto va a quedar
en el denominador x menos 2 al cuadrado y en el numerador pues este 1 se queda 1 menos este x menos 2 al cuadrado. Bien, este denominador lo puedo quitar y entonces al final me queda 1 menos desarrollo este cuadrado y queda x cuadrado, quedaría menos 4x, pero menos 4x queda más 4x. Por último aquí queda menos 4, más 4 con este menos 4. Y esto igual a 0. Luego al final queda x cuadrado más 4x, perdón, menos x cuadrado más 4x y este 1 menos 4 queda menos 3 igual a 0. Bien, esta es una ecuación de segundo grado muy sencilla, que si la resolvéis veréis que tiene dos soluciones. X igual a 1 y x igual a 3. Bien, entonces, ¿quiere decir que tenemos que hallar la integral entre 1 y 3? Pues cuidado, ya me daban un valor de la x, me daban el valor 5 medios. Luego tengo que hallar el área entre x igual a 1 y 5 medios o entre 5 medios y 3. Pues fijaos que aquí me dicen que la x tiene que ser mayor o igual que 5 medios. Es decir, halla el área comprendida entre la gráfica de esta función para x mayor o igual a 5 medios. Es decir, el valor que vamos a coger es x igual a 3. Luego vamos a calcular el área entre 5 medios, que es 2,5, y 3 de esta función. Entonces tenemos que hacer la integral entre 5 medios y 3 de la función que teníamos aquí, es decir, de 1 partido de x menos 2 al cuadrado menos 1, diferencial de x. Bien, no vamos a juntar esto en una única fracción, ya que se pueden integrar por separado. La integral de esto la podemos calcular como la integral de una potencia, es decir, va a quedar la integral entre 5 medios y 3 de x menos 2 elevado a menos 2 menos, y por otro lado, la integral de 1. Bien, la integral de esta potencia pues es sumarle una unidad al exponente y dividir entre ese exponente, es decir, quedaría x menos 2 elevado a menos 1 partido de menos 1. Y como justo la derivada de lo que hay dentro del paréntesis es 1, pues la integral es directamente esto. Menos la integral de 1 pues va a ser x. Luego, esta integral da esto y esta da esto. Luego, hay que sustituir aquí luego la x por 3 y por 5 medios. Bien, en verdad esto lo puedo poner como menos 1 partido de x menos 2. Esta potencia, como tiene exponente negativo, la puedo pasar al denominador y este menos 1 lo puedo pasar también, en este caso, al numerador y quedará entonces menos 1 partido de x menos 2 menos x. Y esto entre 3 y 5 medios. Bien, si sustituimos la x por 3, pues queda menos 1 partido de 3 menos 2 menos 3 menos lo que sale de sustituir la x por 5 medios, es decir, menos 1 partido de 5 medios menos 2 menos 5 medios. Bien, si hacéis este paréntesis, pues veréis que da menos 4. Luego menos, si hacéis este paréntesis, veréis que da menos 9 medios. Luego al final queda menos 4 más 9 medios, que queda 1 medio. Unidades al cuadrado. Es decir, el área que me estaban pidiendo es igual a 1 medio unidades al cuadrado. Bien, y con esto quedaría terminado este ejercicio.
Pasamos al siguiente. El siguiente ejercicio dice, calcula el volumen engendrado al girar alrededor del eje X los recintos siguientes. Me dan 3 apartados. Bien, apartado A, me dan la función raíz cuadrada de x menos 1 y me piden que calcule cuál es el volumen que sale encerrado entre esta función y los valores x igual a 1 y x igual a 5 si giramos esta función alrededor del eje X. Bien, este cálculo es muy sencillo de hacer, no hace falta hacer gráfica, debéis aprenderos que para calcular ese volumen, que voy a llamarlo con la letra V, lo que hacemos es calcular pi por la integral entre 1 y 5 de esta función al cuadrado. Bien, como aquí me queda la raíz cuadrada al cuadrado, pues esta raíz cuadrada la puedo tachar con el cuadrado y entonces me queda que es igual a pi por la integral entre 1 y 5 de x menos 1. Y es una integral muy sencilla, porque va a quedar pi por x cuadrado partido de 2 menos x. Y esto entre 5 y 1. Luego quedará pi por lo que salga de sustituir aquí la x por 5, restarle lo que sale de sustituir la x por 1. Es decir, queda 5 al cuadrado partido de 2 menos 5. Y a esto le resto lo que sale de sustituir la x por 1, es decir, 1 al cuadrado partido de 2 menos 1. Y todo esto va multiplicado por pi. Bien, si hacéis esta operación, pues podéis comprobar que todo esto da 8. Luego queda pi por 8, es decir, 8pi. Y como es volumen, unidades al cubo. Bien, apartado B. Pues se hace exactamente igual. Será el volumen es igual a pi por la integral de esta función al cuadrado, es decir, x al cuadrado entre menos 1 y 2. Es decir, pi por la integral de x a la cuarta entre menos 1 y 2. La integral de x a la cuarta es x a la quinta partido de 5. Luego va a quedar pi por x a la 5 partido de 5 entre menos 1 y 2. Y esto queda igual a pi por, pues sustituimos la x por 2 y entonces queda 2 elevado a 5 partido de 5 y le resto lo que sale de sustituir la x por menos 1. Queda menos 1 elevado a 5 partido de 5. Si hacéis esta operación veréis que queda 31 quintos. Luego queda pi por 31 quintos, es decir, 31 quintos por pi. Unidades al cubo. Y por último, apartado C, pues el volumen se calculará otra vez igual, pi por la integral, en este caso, entre 0 y 1 de x menos x cuadrado. Luego tenemos que poner x menos x cuadrado, todo esto al cuadrado. Bien, luego esto queda pi por la integral entre 0 y 1 de, si desarrollamos este cuadrado, pues va a quedar x cuadrado menos 2x al cubo más x a la cuarta. Bien, y esto va a quedar igual. Si hacéis esta integral, pues queda x al cubo partido de 3 menos 2x a la cuarta partido de 4, que se podría simplificar, quedaría 1 medio por x a la elevado a 4, más x elevado a 5 partido de 5. Y todo esto entre 0 y 1. Bien, esto queda igual a pi por, sustituimos la x por 1 y queda
1 al cubo partido de 3, menos, bueno, aquí podría haber simplificado, pero lo voy a dejar así, 2 por 1 elevado a 4 partido de 4, más 1 elevado a 5 partido de 5. Y luego habría que restarle lo que sale de sustituir la x por 0. Lo que pasa es que al sustituir la x por 0, pues como queda todo ceros, pues ni lo voy a escribir. Es decir, entonces al final queda pi por esto. Si hacéis esta operación, veréis que queda 1 partido de 30. Luego queda pi por 1 partido de 30 o 1 partido de 30 pi unidades al cubo. Y con esto quedaría terminado este ejercicio. Pasamos al siguiente. El siguiente ejercicio de selectividad es el problema B3 de junio de 2012, que en este caso tiene una primera parte que es un problema de optimización y una segunda parte en la que vamos a aplicar integrales para calcular el área que nos pide. Bien, pero bueno, vamos a resolverlo completo. Dice, para diseñar un escudo se dibuja un triángulo T de vértices A, B y C. Y me da las coordenadas de esos vértices. Bueno, el vértice A me da exactamente sus coordenadas y los vértices B y C me los da en función de X. Es decir, dependiendo de lo que valga la X, pues esos vértices estarán ubicados en un sitio o en otro. Me dice siendo X cuadrado menor que 12. Esto lo hace para que estos vértices se queden por debajo de este, ya que este tiene como coordenada y 12 y estos tienen como coordenada y x al cuadrado. Luego, si x al cuadrado no fuera menor que 12, estos vértices quedarían por encima de este. Entonces con esto me están diciendo que estos dos vértices están por debajo de este. Apartado A. Obtener razonablemente el área del triángulo T en función de la abscisa X del vértice C. Bien, aunque parezca complicado, vamos a hacer un pequeño dibujo de lo que nos están diciendo. Aquí estaría 12, luego el vértice 0, 12 estaría aquí. Y luego los otros vértices están en x cuadrado. ¿Cuánto vale la x? Pues dependiendo de lo que valga la x, el vértice estará en un sitio o en otro. Vamos a imaginarnos que esa x está en 2 o en 3. Imaginemos que está en 3. Pues si estuviera en 3, la coordenada y de ese vértice sería 3 al cuadrado, 9. Estaría aproximadamente por aquí. Este sería el vértice C. Y el vértice B sería menos x cuadrado. Pues exactamente, pero al otro lado, menos 1, menos 2, menos 3. Pues estaría aproximadamente, bueno, más o menos por aquí. De manera que el triángulo pues va a quedar de la siguiente forma. Si en lugar de ser 3, 9, es decir, que la x sea 3, la x fuera, por ejemplo, 2, pues la coordenada y sería 2 al cuadrado, que sería 4. Es decir, ese vértice estaría aquí, el otro estaría pues aproximadamente por aquí, es decir, igual, pero al otro lado. Y entonces, pues el triángulo quedaría así. Es decir, fijaos que la coordenada y es x al cuadrado. Luego al final estos vértices se mueven en la parábola y igual a x al cuadrado. Es decir, si dibujamos esta parábola igual a x cuadrado, pues se refiere a que esos vértices se van a mover por esta parábola. Es decir, o van a estar aquí, o van a estar aquí, o van a estar aquí, o aquí, o aquí. Es decir, van a estar en la parábola y siempre sin sobrepasar el 12, como me indica aquí. Pero bueno, no hace falta ni darnos cuenta de eso. Lo que tenemos que tener claro es cómo calcular ese área de este triángulo.
y el área del triángulo sabemos que es base por altura partido de 2. Entonces, ¿cuál va a ser la altura de este triángulo? Pues voy a dejar el triángulo que he puesto al principio, pues la altura sabemos que va a ser este trocito de aquí, que al final es 12, es decir, vamos a considerar toda esta longitud, desde 12 hasta aquí abajo, y le vamos a restar justo esta de aquí. Si yo a todo esto, a 12, le resto justo lo que está por debajo del triángulo, me sale justo esta altura del triángulo. ¿Y cuál es esta longitud de aquí? Pues fijaos que es la coordenada y de estos puntos, del punto C y del punto B. Es decir, lo que mide todo esto es x al cuadrado. Esto viene determinado por la coordenada y del punto, de estos dos puntos, que es x al cuadrado. Luego, la altura del triángulo va a ser 12 menos x al cuadrado. Entonces, apartado A, altura del triángulo es 12 menos x al cuadrado. Y la base del triángulo pues es más sencilla. Ya que desde aquí hasta el vértice mide x. Luego toda la base será 2 veces x. Pues una vez ya tengo la base y la altura del triángulo, pues el área del triángulo ya es muy fácil de obtener. Área del triángulo en función de x, pues va a ser base por altura partido de 2. Este 2 lo podemos tachar y entonces queda que es x por 12 menos x al cuadrado. Que si quiero lo puedo multiplicar y queda 12x menos x al cubo. Bien, ¿la x puede tomar cualquier valor? Pues sabemos que la x no puede ser demasiado grande para que este vértice no sobrepase el 12. Es decir, me estaba diciendo aquí que x cuadrado tenía que ser menor que 12. Pues si x cuadrado tiene que ser menor que 12, pues cuando x cuadrado es exactamente igual a 12, pues cuando x es igual a más menos raíz cuadrada de 12. Como vamos a considerar la x con valores positivos, pues cuando x sea exactamente a raíz cuadrada de 12. Cuando x vale raíz cuadrada de 12, x cuadrado vale exactamente 12. Luego, como mucho, la x puede valer raíz cuadrada de 12. Entonces tenemos que el área es 12x menos x al cubo con x perteneciente al intervalo entre 0 raíz cuadrada de 12. De todas maneras, si no escribiéramos esto, en el análisis que vamos a hacer nos va a salir la solución exactamente igual. Es decir, nos vamos a llegar al resultado sin haber escrito esto. Pero bueno, siempre es conveniente escribirlo para luego evitarnos líos. Bien, en el apartado A me dicen el área del triángulo en función de la cisa x del vértice C, es lo que ya hemos calculado, y apartado B las coordenadas de los vértices B y C para que el área del triángulo sea máxima. Pues ya sabemos que para hallar qué valores de x hacen que el área sea máxima, vamos a utilizar la derivada. Entonces derivamos el área y queda la derivada de 12x, 12, menos la derivada de x al cubo, 3x cuadrado. Igualamos la derivada a 0. Y queda pues que 12 es igual a 3x cuadrado. Si pasamos el 3 dividiendo queda que 4 es igual a x cuadrado. Luego x cuadrado será más menos raíz cuadrada de 4, es decir, más menos 2. Bien, como estamos cogiendo valores positivos de la x, lo voy a poner por separado, es decir, x igual a menos 2 y x igual a 2, y esta pues no me vale.
Sí que es verdad que el vértice B tiene la coordenada negativa, pero aquí escribimos menos x, es decir, consideramos valores positivos de la x, y si cogemos un valor positivo con el que me sale el vértice C, el valor en el vértice B pues es menos ese valor positivo, es decir, menos x. Entonces, para comprobar que en x igual a 2 hay un máximo, pues ponemos el 0, raíz cuadrada de 12 y x igual a 2. Cogemos ahora un valor entre 0 y 2, sustituimos en la derivada y comprobamos que ahí la derivada queda positiva. Luego quiere decir que aquí la función crece. Y cogemos un valor entre 2 y raíz cuadrada de 12, sustituimos aquí y vemos que la derivada queda negativa. Luego quiere decir que aquí la función decrece. Por lo tanto, en x igual a 2 está el máximo absoluto. El ejercicio me preguntaba las coordenadas de los vértices B y C para que el área del triángulo sea máxima. Pues si x igual a 2, el vértice B es menos 2 y menos 2 al cuadrado o 2 al cuadrado es 4 y el vértice C es 2 y 2 al cuadrado 4. Luego la respuesta sería que los vértices, para que el área del triángulo sea máxima, deben ser pues menos 2, 4 y 2, 4. Y con esto quedaría resuelto el apartado B. Bien, en el apartado C me dice, para completar el escudo se añade al triángulo T de área máxima la superficie S limitada entre la recta y igual a 4 y el arco de parábola y igual a x cuadrado, cuando la x está entre menos 2 y 2. Bien, fijaos que cuando me dice aquí que vamos a coger la x entre menos 2 y 2, ya está cogiendo aquel valor de la x que hace que salga el triángulo de área máxima, es decir, el valor de la x igual a 2. Por eso también me dice que la superficie de S está limitada entre la recta igual a 4 y esta parábola. Es decir, la recta igual a 4 sale justo a la altura donde está la base del triángulo, ya que la base del triángulo estará justo cuando la x vale 2 con los vértices y igual a 4. Fijaos que en estos vértices la coordenada y es igual a 4. Vamos a hacerlo gráficamente, ya que en el triángulo que he hecho arriba la coordenada x será 3. Luego vamos a hacer aquí con la coordenada x igual a 2. Y igual a 12 estaría aquí. Si x es igual a 2, aquí estaría 2 y aquí menos 2. Aquí estaría el 12. Pues el vértice tendría como coordenada x 2 y como coordenada y, pues 2 al cuadrado 4, lo que hemos puesto aquí. Luego ese vértice estaría aproximadamente por aquí. Este sería el vértice C. Y aquí tendríamos el vértice B. Y este era el vértice A. Luego el triángulo quedaba así.
Entonces me están diciendo que ahora vamos a coger y calcular también el área que hay de la parábola y igual a x cuadrado, que es justo la parábola que estamos usando para hallar estos vértices. Entonces, esta parábola, pues me están pidiendo el área que hay encerrada aquí entre esta parábola y la recta igual a 4. Justo la recta igual a 4 es la que me marca donde está la base del triángulo. Es decir, ya me lo daban aquí en el apartado C, ya me daban aquí en este párrafo esta recta y esta restricción de la X, como ya he comentado antes, pues con los valores que se ajustaban al triángulo de área máxima. Luego ya estaba preparado esto para que encajara con los apartados A y B, siempre que resolviéramos bien los apartados A y B. Bien, entonces, ¿cómo calculo el área encerrada entre esta parábola y la recta igual a 4, que es la que me marca la base del triángulo? Pues es el área encerrada entre dos curvas, entre dos funciones. La función igual a 4 y la función x al cuadrado. Luego recuerdo que para calcular el área, esto sería el apartado C. Recuerdo que para calcular el área entre dos funciones vamos a crear una nueva función que la voy a llamar, por ejemplo, g, que sale de la resta de esas dos. En este caso, de la función y igual a 4, que aunque sea horizontal, aunque sea una recta horizontal, es como si fuera una función, menos la otra función entre la que estoy calculando el área, que es x al cuadrado. Es decir, en este caso estoy calculando este área encerrada aquí en medio. ¿Entre qué valores tengo que calcular la integral? Pues ya lo tenemos indicados, ya los tenemos marcados por los vértices. Entre menos 2 y 2. Luego en este caso no hace falta igualar esta expresión a 0 y resolver la ecuación. Ya sabemos que es entre menos 2 y 2. Si nos damos cuenta, pues igualamos esta expresión a 0, resolvemos la ecuación y veremos que debemos integrar entre menos 2 y 2 esta función. Y esto queda muy sencillo porque queda 4x menos x al cubo partido de 3. Y esto entre menos 2 y 2. Luego esto queda igual a sustituir la x por 2, que da 4 por 2 menos 2 al cubo partido de 3, menos 4 por menos 2, menos menos 2 al cubo partido de 3. Bien, si hacéis este paréntesis veréis que queda 16 tercios menos este paréntesis que queda menos 16 tercios. Luego esto queda 32 tercios. Bien, este sería el área encerrada aquí. En el apartado C, justo me pedían el área de la superficie S, que era ese área que acabamos de calcular. Luego, la respuesta sería que el área de S es igual a 32 partido de 3 unidades al cuadrado. Y en el apartado D, me piden el área total del escudo. Me dicen que el escudo está formado por el triángulo más esta zona de aquí abajo. Pues sería calcular el área del triángulo. Y ese área del triángulo de área máxima la podemos calcular con la función que teníamos aquí arriba que me permitía calcular el área, que era 12x menos x al cubo. Y sabemos que ese triángulo de área máxima se obtiene cuando la x vale 2. Luego al final es en esa función que teníamos en el apartado A cambiar la x por 2. Es decir, en el apartado A cambiamos la x por 2 y queda que el área cuando x vale 2 es 12 por x, es decir, por 2, menos 2 al cubo. Es decir, 12 por 2, 24, menos 8, pues queda 16 unidades al cuadrado. Bien, esto sería el área del triángulo, pero me están pidiendo el área total. Luego el área total
será igual a 32 tercios más 16. Si sumáis esto queda 80 tercios unidades al cuadrado. Luego el área total del escudo sería 80 partido de 3. Y con esto quedaría terminado este ejercicio. Bien, y esto sería todo.